Carlos Zapata, en nombre de, bienvenidos a Casa de Francia, ¿no? Y en nombre de este ciclo Violetas, pues nos doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bueno, un agradecimiento a Carmen Vilán, que es la directora del FAN, a la Carmen André, la profesora de la biblioteca, a Logan de Cox y a todas las personas que nos han apoyado, pero principalmente un agradecimiento a ustedes. Voy a explicar cuál va a ser la dinámica de esta ocasión. Algunas personas ya nos han acompañado en otras fechas. Lo que ahora haremos, bueno, será una lectura dramatizada y tendremos en el piano al maestro Carlos Díaz, antes de pasar a la mesa de comentarios en torno a la filosofía del torneo. Me voy a permitir leer la reseña del maestro Carlos Díaz. Él es docente de claustro de Sor Juana, es ponente en seminario, maestro titular en diplomados y es psicoanalista. Ahora voy a leer la reseña de las personas que harán la lectura dramatizada. Maite Lizán es traductora, actriz y directora teatral. De origen francés, lleva 6 años en México, donde ha trabajado tanto en cine como en teatro. Formó su propia compañía en 2015. El siguiente lector es Jacqueline André, quien me ha comentado, es la directora de la Mediateca. Ella es responsable de este recinto. Fue bibliotecaria de IFAL desde 1990, donde tuvo diversas funciones. Es traductora del francés al castellano y pues un agradecimiento nuevamente. Bienvenidos. Bien, el señor Domancé. Llegará a las 4 en punto y nos cenaremos hasta las 7. Como ves, tendremos suficiente tiempo para charlar. Sabes que estoy algo arrepentida de mi curiosidad. ¿Por qué? Y de todos los proyectos obscenos formados para hoy. Dime. En verdad, eres demasiado indulgente. Cuanto más razonable debiera ser, más se excita y vuelve libertina mi maldita cabeza. Me lo pasas todo. Y eso solo sirve para echarme a perder. A los 26 años, ya debiera ser devota. Y no soy aún sino la más desenfrenada de todas las mujeres. Es imposible hacerse una idea de lo que consigo, amigo mío. Dime. De lo que querría ser. Pensaba que limitándome a las mujeres me volvería prudente, que mis deseos concentrados en mi sexo no se exhalarían ya hacia el vuestro. Proyectos quiméricos. Los placeres de que quería privarme no han venido sino a ofrecerse con más ardor a mi imaginación. Y he visto que cuando, como yo, se ha nacido para el libertinaje, es inútil pensar en imponerse frenos. Fogosos deseos lo rompen al punto. Ay, en fin, querido, soy un animal anfibio. Amo
todo, me divierto con todo. Quiero reunir todos los géneros. Pero confiésalo, ¿no es en mí una extravagancia completa querer conocer a ese singular don Ansel? Sí, cómo no. Que según dices, en toda su vida no ha podido ver a una mujer como el uso lo prescribe. Nunca. Que sodomita por principio no solo es idólatra de su sexo, sino que únicamente cede al nuestro, con la cláusula especial de entregarle los queridos atractivos de que está acostumbrarse a servirse en los hombres. Mira, hermano, cuál es mi extravagancia, mi extravagante fantasía. Quiero ser el Ganímedes de ese nuevo Júpiter. Quiero gozar con sus gustos, con sus desenfrenos. Quiero ser la víctima de sus errores. ¿Sabes, querido, que hasta ahora nunca me he entregado así más que a ti? Por complacencia. O a alguno de mis criados que, pagado para tratarme de esta forma, solo se prestaba a ello por interés. Hoy no es ya ni la complacencia ni el capricho. ¿Qué es entonces? Es solo el gusto lo que me decide. Ay, píntame a tu Dolmancé. No comas así. Te lo suplico, a fin de que lo tenga bien metido en la cabeza antes de verlo llegar. Et bonjour, ma belle. Je t'attendais avec une impatience que tu devines bien aisément si tu vis dans mon cœur. Oh, ma toute bonne, j'ai cru que je n'arriverais jamais, tant j'avais d'empressement d'être dans tes bras. Une heure avant de partir, j'ai frémi que tout ne changeât. Ma mère s'opposait absolument à cette délicieuse partie. Elle prétendait qu'il n'était pas convenable qu'une jeune fille de mon âge à la seuil. Mais mon père l'avait si maltraitée avant-hier qu'un seul de ses regards a fait rentrer Madame Bouristival dans le mien. Il a fini par consentir à ce que tordait mon père. Et je suis à côté. On me donne 2 jours. Il faut absolument que ta voiture et une de tes femmes me ramènent après-demain. Que cet intervalle est court, mon cher ange. À peine pourrais-je en si peu de temps t'exprimer tout ce que tu m'inspires. Et d'ailleurs, nous avons causé. Dis-moi. Ne sais-tu pas que c'est dans cette entrevue que je dois t'initier dans les plus secrets mystères de Vénus? Aurons-nous le temps 2 jours? Ah, si je ne savais pas tout, je resterais. Je suis venue ici pour m'instruire et je ne m'en irai pas tant que je ne sois savante. Ah, mon cher amour, que de choses nous allons faire et dire réciproquement. Mais à propos, veux-tu déjeuner, ma reine? Il serait possible que cette leçon fût un peu longue. Je n'ai, cher ami, d'autre besoin que celui de t'entendre. Nous avons déjeuné à 1 lieue d'ici. J'attendrai maintenant jusqu'à 8 heures du soir sans éprouver le moindre besoin. Bien. Eh bien, passons donc dans mon boudoir. Nous y serons plus à l'aise. J'ai déjà prévenu mes gens. Sois assuré que personne ne s'avisera de nous interrompre. Alors.
Les solicito, por favor, otro aplauso para el maestro Carlos Díaz. Para la lectura dramatizada con Maite y Jacqueline también, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar justamente sobre el texto de filosofía en el tocador del Marqués de Sade. Agradecemos también que nos acompañe Daniel Gerber, él es psicoanalista, y Jaime Tamayo, él es crítico de arte. Entonces, vamos a comenzar a trazar algunas coordenadas sobre justamente el escritor. Tiene una obra amplia, compleja, también textos no solo propiamente literarios, sino políticos. Hay muchos recursos también contextualmente hablando de lo que podríamos como ubicar en diferentes momentos sobre la obra del Marqués de Sade, ¿no? Perseguido también en gran medida una serie de narrativas sobre él, sobre su vida, que tenderían a, digamos, desubicar gran parte de sus aportaciones, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos a dibujar un poco al escritor a partir de su contexto histórico-político? Buenas tardes. Bueno, hablar del Marqués de Sade, de repente en este ciclo, un ciclo que se ha dedicado a hacer apología, básicamente, no nada más en dicho, sino en obra, de ciertas afecciones que él vivió, reconoció, argumentó y hasta cierto punto justificó. Entonces, digamos que empezamos diciendo que él era un noble que viene de la familia de los Borbones, o sea, hasta hoy gobierna. Digamos que muchos de los nobles que lo acompañaron o que fueron de alguna u otra manera sus ancestros, pues no eran, digamos así, como que un ejemplo a seguir en términos de la caridad y las buenas personas, entre ellos algunos exterminadores de moros, otros que llevaron la cruzada contra los protestantes. O sea, digamos que tenía un antecedente ya propiamente que de alguna u otra manera hablaba de algo que nosotros tendemos a tratar de entender como un pensamiento humanitario y tratamos de mirarlo desde ese pensamiento humanitario. Y mucha de la argumentación contra él y por él tiene que ver con este pensamiento humanitario. Pero digamos que era un noble que tenía su educación a diferencia del mundo contemporáneo, pues leía uno de cada 3.000, no era lo normal que los hombres fueran estudiados, cultos, ¿no? Todavía venían venciendo el tiempo del ¿cómo se llama?, del medievo. Había surgido una clase social muy poderosa que eran los burgueses, que estaban en franca pugna con su clase social. Estaba el siglo de las luces, había dos grandes grupos que eran los que se asignaban al pensamiento de Hobbes, y el otro al de Rousseau. Esto va a marcar mucho el extremismo de su lenguaje, sobre todo de sus posturas, pero sobre todo va a entender y vamos a tener que marcar necesariamente que además de estas dos grandes vertientes existen elementos constitutivos de algunos pensadores que van a entrar en rivalidad directa con él, o en su momento van a causarle las persecuciones, ¿no?, que vamos a ver. La otra es que, bueno, sabemos que esto que llamamos libertinaje no era sino una forma de conducta sexual de la doble moral preexistente, y no es de la época de Sade. O sea, si uno lee la vida de los 12 Césares, se entera de la vida sexual de todos. Ahí podemos entender que bueno, hay un antecedente histórico. De hecho, hay historiadores que dan una justificación sobre la orgía de tipo económica y jurídica, ¿no? Yo tengo una propiedad, tengo que ejercer mi propiedad, y si son seres, bueno, uno de ellos es poseerlos, ¿no? Un ejemplo. Igual lo que implica la vida privada y la vida pública en un mundo en donde ellos
están rodeados de servidumbre y donde su modo de vida se justifica de esa situación. La segunda es que efectivamente él proviene de esto último, de estos señores feudales, que eran realmente gente que tenía tierras, castillos, posesiones en donde tenían cotos y donde se desarrollaban comunidades. Entonces también eso enmarca mucho su pensamiento. Más adelante, cuando empecemos a hablar de cómo desarrolla él todo su concepto, pues vamos a entender que es muy importante entender el concepto de comunidad para poder abordar el porqué de sus situaciones. Y bueno, era un hombre ilustrado, no era un hombre ignorante, había leído y convivía con los grandes pensadores de la época de la razón francesa. O sea, no era un hombre ingenuo, era un hombre profundamente inteligente. Y el otro es que, bueno, habría que entender que había una ley moral y había ciertos delitos que tenían que ver, aparte del fuero civil y del fuero penal, y que también estaban haciendo toda esta argumentación sobre el castigo y el derecho penal con Beccaria, que va a tener mucho que ver cuando él justifica sus situaciones, sobre todo de su hacer y de las consecuencias de su hacer. Y de alguna u otra manera, pues bueno, existía en ese tiempo una trilogía que él la denomina casi un eje del mal, que son los militares, los sacerdotes y los nobles, y no iba a dejar fuera a los burgueses, que hoy les denominaban mercaderes, ¿no? Entonces y vamos a ver que va a terminar mucho hablando de esa sociedad económica, porque es muy importante. En esa época también nacen las nuevas formas en que se enmarca nuestro mundo hoy, con este capitalismo rampante y esta idea de la comunidad o del socialismo, de alguna u otra manera, de los bienes comunes. Vamos a ver también una sociedad francesa convulsionada por mantener un orden. Digo, el Marqués de Sade no fue, llamémoslo de alguna manera, participante nada más de Francia. Fue un hombre que se fue a Italia, que viajó y que tenía muchos intereses. Era un hombre producto de su sociedad y de su pensamiento, el pensamiento enciclopedista, el hacerlo todo, pensarlo todo, el envolver soluciones globales. Y algo que él inaugura, bueno, no sé si él inaugura, porque sería muy osado decirlo, pero sí que pienso que es muy importante tomar en cuenta. Es uno de los primeros pensadores que trata de justificar su estar aquí. Este pensamiento, de ahí la importancia de la filosofía de la recámara o del hecho, no sé cómo lo puedan traducir mejor en francés, porque de tocador es hablar aquí en México de un mueble específico, y cuando hablamos de tocador en la época de él, estábamos hablando específicamente de un mueble más allá de un espacio donde te puedas sentar a retocarte el maquillaje. Es una alcoba en toda la relación de la amplitud del dicho. Eso es un esbozo muy somero, un literato, un hombre que vivió encerrado la mitad de su vida o un poco más, que era un escritor, que también actuaba, o sea, ilustración, y que hay que entender que, bueno, había una delgada línea donde de repente él se perdía, que era entre la realidad de lo que pensaba y de lo que vivía. Buenas noches, gracias por la invitación y bienvenidos a estos comentarios que vamos a hacer. Bueno, el psicoanálisis habla del tema de las perversiones y de alguna manera en el siglo XIX, antes de Freud, surgió el nombre de sadismo para referirse a un tipo particular de perversión. Es un concepto bastante controvertido ¿no? En relación justamente con la obra del Marqués de Sade, así como la obra de otro escritor de origen polaco, Leopold von Sacher-Masoch,
dio lugar al nombre de masoquismo, como sabemos, ¿no? Quiere decir que fue esto particularmente lo que hizo tan conocido el nombre de Sade, y quizás también generó una serie de equívocos en torno a su vida, su obra, sus postulados, etc. Sí. Se puede entonces abordar desde distintos ángulos, ¿no? La vida, la obra de Sade. Ustedes tienen allí arriba las fechas de nacimiento y muerte como para ubicar su época, esencialmente el llamado siglo de las luces, y entre otras cosas también la literatura de la época y la posterior introduce el tema del mal dándole una cierta positividad a esto, porque en la antigüedad, para los filósofos griegos, por ejemplo, para Sócrates, para Platón, el mal no existe como tal, es un error del alma respecto del bien. Quiere decir, nadie actúa mal deliberadamente, sino por no conocer el bien. Es lo que planteaba Platón, por eso en su propuesta de la República él sostenía que el filósofo debía ser el rey, ¿no? Porque alguien que conociera perfectamente el bien no podría hacer el mal. Es a partir del siglo XIX y entre otros con la obra de Sade, es que el mal adquiere, digamos así, sustancialidad, ¿no? Y después este tema prosigue. Charles Baudelaire escribe Las flores del mal, ¿verdad? Hay un relato de otro escritor francés, Barbey d'Aurevilly. El libro se titula Las Diabólicas, que contiene 6 relatos. Uno de ellos se llama La felicidad en el mal, ¿no? Que es, bueno, de algún modo un tema que podríamos considerar muy sadiano. Sade se ubica, o es ubicado más bien, como un libertino. Incluso el término libertino, libertinaje, así se califica, por ejemplo, a Dolmanzé, el protagonista de la filosofía en el tocador, aparece también en esta época de la historia. Sin embargo, hay una diferencia entre Sade y aquellos que pueden considerarse los libertinos del siglo XVIII. El planteamiento del libertino clásico es cuestionar cierto tipo de posturas morales, particularmente las que provienen de la Iglesia Católica, en cuanto a la exigencia de la monogamia, la sexualidad restringida al matrimonio, etc. Y plantean que no deberían existir esta clase de restricciones, de manera tal que su consigna sería se puede tener placer, eso es bueno. Sade es más que un libertino, podría decirse, porque su digamos, postura con respecto a esto fundamental, lo que expone en sus novelas y relatos, allí donde generalmente se alternan las escenas de las orgías con disquisiciones filosóficas. Es un autor que merecería formar parte de la historia de la filosofía. Me da la impresión de que en general los libros de historia de la filosofía no lo incluyen. Sin embargo, él escribe, como lo vemos ahora, la filosofía en el tocador, ¿no? El boudoir, ¿verdad? Que sí, es un término que tiene cierto equívoco. El boudoir, el tocador, como el lugar donde también se puede hacer filosofía, es lo subversivo que, digamos así, introduce allí. Entonces, con respecto a esto, y si pensamos en una distinción que hace Lacan al respecto, diríamos que Sade plantea la exigencia de ir más allá del placer, no simplemente de tener placer como lo entendemos convencionalmente en nuestra sexualidad,
sin, como decía antes, limitarnos a determinadas exigencias morales, sino ir más allá de esto. En ese sentido es interesante que Octavio Paz haya escrito un ensayo sobre Sade que se titula Un más allá erótico, en el sentido justamente de que Sade plantea no tener placer como algo que puede darnos mucho gusto, sino la exigencia de gozar. Hay que gozar, es una obligación, como un deber. Y esto significa, tal como puede leerse en este texto y algunos otros, ¿verdad?, el poner el cuerpo a disposición de otro, el otro que sea, y todos tenemos la misma obligación, para que haga de él lo que le venga en gana, sin ningún tipo de límite al respecto. Es decir, él postula algo así como un derecho al goce, pero más que derecho, un deber. El deber justamente de entregar sin restricciones nuestro cuerpo. Entonces, en ese sentido, se puede decir que su postura es un tanto más radical, ¿no?, que la de los libertinos clásicos de su época, y obviamente mucho más escandalosa. Como comentaban, ¿verdad?, él pasará en la cárcel y en los manicomios un total de 27 años, de los 74 que vivió, y de alguna manera, habiendo él mismo provocado esto, jamás se le aplicó ninguna clase de cargo para tenerlo preso, no se lo acusó, sino que, tal como se sabe, su primera detención fue producto de las influencias de su suegra, ¿verdad?, Madame Pélagie, que debido a cierta antipatía y algunas cosas que él mismo había hecho, como fugarse con su cuñada a Italia, ¿verdad?, entonces ella lo quería mucho al comienzo, hacían obras de teatro juntos. La gran pasión de Sade, hay que decir, fue el teatro, y eso es muy importante, ¿sí? Pero después se convirtió en la acérrima enemiga que lo hizo detener sin ningún tipo de causa jurídica, con lo que se llamaba una lettre de cachet, una carta de sello, una orden del rey, mediante la cual cualquier persona podía ser detenida indefinidamente sin ningún cargo en su contra. Obtiene la libertad, ¿verdad?, después del estallido de la Revolución Francesa, pero si bien él participa de ella, se adhiere a los revolucionarios, será finalmente perseguido por el puritanismo de Robespierre, ¿no?, cuando se imponga el terror, y milagrosamente salvará su vida, solo será quemado in effigie, sí, para posteriormente, ¿verdad?, ser encerrado, ¿no?, por Napoleón, ¿no?, cuando se instala el imperio napoleónico, ahora en los hospicios, ¿no?, de Charenton y finalmente en Bicêtre, ¿no? Es decir, no por casualidad, también Octavio Paz le dedicó un poema titulado El prisionero. Pero no nada más prisionero de las cárceles o manicomios en los que estuvo, sino esencialmente de lo que podríamos llamar su propio fantasma, la exigencia, ¿verdad?, que él impuso para su vida, de ser congruente con lo que él planteaba. Si bien no fue exactamente lo que podría llamarse un sádico, más bien su posición correspondería a la de un masoquista, paradójicamente, pero nunca trató de negociar con el poder, de retractarse para obtener su libertad,
sino que se sostuvo en lo que él afirmaba en sus textos. Esto pueden ser algunos comentarios muy generales al respecto. Y Sade también pretendió ser un educador, un pedagogo. De algún modo, este texto de la filosofía en el tocador nos habla de la iniciación en toda esa serie de perversiones de la joven Eugenia, hija de un libertino y una mojigata, a la que un grupo, ¿verdad?, comandado por Don Mancé y Madame Sanange, los dos personajes que estaban siendo representados anteriormente, van a llevar, como ellos dicen, al vicio y la perdición, etcétera, ¿no? Convirtiendo esa inocente criatura en una verdadera perversa. Hay en el perverso un afán educativo de convertir a los otros precisamente a la perversión. En ese sentido hay un componente pedagógico allí. Sí. La filosofía en el tocador está compuesta de 7 partes con descripciones de las orgías que realizan este grupo de personajes que en algún momento capturan a la madre de la joven Eugenia y la someten a unos tremendos suplicios. Y en la mitad se intercala un conocido panfleto titulado «Franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos», en el que Sade expone esto que podríamos llamar su proyecto político, el ideal de sociedad regida por lo que decía anteriormente, ese derecho al goce, en el que plantea diversas exigencias que deberían cumplir allí. Ese esfuerzo más que él exige a los republicanos tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, ¿no? El esfuerzo de renunciar a toda exigencia de propiedad, no solamente sobre los bienes, sino también sobre el propio cuerpo, de manera tal que cada quien pueda entregarlo a otro para el goce de este otro. Eso sin ninguna excepción, es decir, nadie será exceptuado al respecto, ¿no? Es decir, eliminar toda idea de reciprocidad, de límites respecto a esto, porque todos sabemos en la experiencia erótica, de algún modo ponemos nuestro cuerpo a disposición del otro, pero hay ciertos límites. Digamos así, puedes tocarme, acariciarme, besarme, etcétera, pero si quieres romperme un brazo o una pierna, perdón, ahí evidentemente voy a decir que no, un momento, voy a poner un alto. Eso es lo que Sade, digamos así, plantea que tampoco debe existir, ¿no? Poner el cuerpo a esa disposición del otro para el pleno goce en este sentido, ¿sí? Y es, digamos, a lo que se refiere el esfuerzo que deberíamos hacer para ser verdaderamente republicanos, o sea, para entrar en esa república de Sade, ¿no? Bueno. Sí, en relación a lo que están mencionando, justo amanece o aparece también una propuesta distinta de ciudadano, ¿no? Hay un discurso en la Ilustración, estoy pensando particularmente con Kant, que perfila un cierto dispositivo que tiene que ver con un ejercicio que tiene que observar el sujeto que está integrado a una comunidad. Y Sade interviene con otro tipo de lectura, con otra propuesta. Esta condición justo que tiene que ver con la relación entre el placer y el goce, que está también vinculado con un proyecto civilizatorio, o
o sea, como parte justamente de otra ilustración, ¿no? Tendería a plantearnos una pregunta en relación a una finalidad que desde los griegos, que ya empezaron a mencionar, está colocada como si fuese posible hablarla en relación al ser humano. O sea, el ser humano tiene una finalidad, estoy pensando también en Aristóteles, y esa finalidad es ser feliz. Y en Sade tiene que ver con el placer y el goce, ¿no? Y con un excedente que va a empezar a perfilar la relación de ese sujeto consigo mismo y con los otros, desde otros costados, ¿no? Voy a leer una parte de Filosofía del Tocador que en el personaje de Dolmancé justamente comienza a plantear su versión sobre una naturaleza que tiene relación con este otro sujeto, otra manera de pensarlo, ¿no? Dice: la naturaleza no tiene dos voces, una de las cuales se dedica a condenar lo que la otra ordena, y sin duda es por su órgano que los hombres, entregados a esta manía, reciben las impresiones que los impulsan hacia ella. Quienes desean prescribir o condenar ese gusto afirman que es motivo para la procreación. Qué necios son esos imbéciles que solo piensan en la procreación y no ven más que crimen en todo lo que se aparta de ella. ¿Acaso está demostrado que la naturaleza tenga tanta necesidad de esa procreación como quisieran hacernos creer? ¿Es seguro que la ultrajamos cada vez que nos apartamos de esa estúpida propagación? Examinemos un poco su funcionamiento y sus leyes. Si la naturaleza se limitase a crear y nunca destruyera, yo podría convenir con esos fastidiosos sofistas en que el más sublime de todos los actos sería el de reproducirse continuamente, y por tanto les concedería que negarse a ello es necesariamente un crimen. Entonces, abre en esta parte de Dolmancé una reflexión muy significativa sobre este ejercicio de una sexualidad por un costado para procrear y por el otro justamente en otro tipo de ejercicio erótico con otro tipo de finalidad que tiene vínculo con este planteamiento sobre una finalidad de ser felices a partir del goce, ¿no? ¿Qué consideran ustedes en relación a eso? Son diversas, ¿no? Supongamos hay una lectura sociopolítica que dice que la perversión no tiene que ver con los actos sexuales, sino tiene que ver con el dominio del poderoso contra el débil. Esto viene o deviene del pensamiento también justnaturalista, que se contrapone precisamente al pensamiento kantiano de la razón. Entonces, por eso cuando hablamos de la filosofía del tocador, también tenemos que entender que es un manifiesto completo del Marqués de Sade para defender una postura propia, un manifiesto que él mismo encara y dice: no nada más digo que debemos de vivir para el placer, sino que es la única razón. Si algo caracteriza la obra del Marqués de Sade es su extremismo. O sea, él no negocia porque él dice, en términos de sus ideas, porque él justifica su hacer. La ética sadiana tiene que ver con una justificación desde el justnaturalismo, desde decir que preciso el mundo se justifica porque el ser humano evita el dolor. Después va a desdecirse, tiene la condición de ser profundamente contradictorio, pero él argumenta que solamente y el único camino para la vida y la existencia es el placer. Esta situación o esta circunstancia que deviene, admirando profundamente a Kant y conociendo la obra de Kant, él argumenta desde la razón, la sinrazón del justnaturalismo, porque el justnaturalismo en lo que se abraza o en lo que se agarra es el devenir del fuerte contra el débil, de la destrucción, de la muerte como una forma de constructo de la vida misma. O sea, él llega a plantear que la naturaleza crea víctimas, un ejemplo. O sea, es una cadena alimenticia que lo que concibe es el asesinato como forma proactiva de la vivencia misma. Entonces ese justnaturalismo justifica mucho del pensamiento sadiano. ¿Por qué? Porque él dice,
con justificada causa desde su burguesía, desde este dominio de señor feudal de la vida sobre el otro, de decir, este sujeto o estos personajes realmente vienen a la vida no para procrear, vienen para servir, vienen para ser útiles. Esta idea que planteaba el maestro de dar o de darse para el placer también conlleva un cierto grado tanatológico. Los señores feudales que devienen de este pensamiento campesino griego, de soy el dueño de la vida y la muerte del domus, que después arrastran los griegos y que sigue siendo el derecho de pernada de los señores feudales, así como la capacidad de poder juzgar y ejecutar. Va a devenir también en su tiempo en un pensamiento de Beccaria del castigo contra el crimen, porque la naturaleza del ser humano que crea un crimen lo hace criminal, no lo hace alguien que faltó a algo, sino lo hace de naturaleza criminal, tanto así que posteriormente nacen escuelas donde les miden el cráneo y hablan de genotipos para hablar de delincuencia. Esta idea del justnaturalismo que promueve una preexistencia de los seres humanos en función de lo que hacen y de lo que son, por términos fatalistas del justnaturalismo, bueno, sí permea el pensamiento de Sade. Sade lleva una justificación concreta de él por qué hace lo que hace, y que todos los seres humanos en realidad vivimos imaginariamente por ciertas cadenas que tienen que ver con una racionalidad que en realidad vuelve a dar las explicaciones de por qué el que no tiene que hacer lo que hace y el que tiene puede no dejar de hacer o omitir lo que le plazca hacer. Es algo muy curioso como Sade llega desde el justnaturalismo a decir el poderoso puede porque puede y el pobre no puede porque no puede, que lo mismo dice del kantianismo. Dice, la única diferencia es que unos lo justifican y eso es lo que voy a hacer yo ahorita desde el justnaturalismo. Entonces esta idea de lo erótico, sobre todo lo que pueda permear, más aún sobre la función natural en términos generales, lo determina ahí mismo en el libro, en la lectura donde él dice, después de que nace el hombre no hay nada más natural en él, nada que lo ligue a la naturaleza, y entonces negamos la función del ser humano en una cadena alimenticia para convertirlo en un ser racional que vuelve a justificar su naturaleza homicida, su naturaleza compulsiva, su naturaleza obsesiva y muchos de los gustos o las preferencias sexuales que se tienen en ese instante, y que bueno, él la discursa ahí, pero desde el pensamiento filosófico él hace esa justificación. O sea, dice, sí, efectivamente, o sea, sí tiene una función, pero nosotros somos seres humanos, la trascendimos. Dentro de la naturaleza, habría que recordar que hay dos autores que tienen una importante influencia sobre Sade, que son D'Holbach y Lamétrie, que son exponentes de una filosofía materialista, mecanicista, podríamos decir, es decir, sostienen que solamente existe la materia, no hay nada más que materia, ni espíritu, alma, ni ninguna de estas cosas, ¿no? Sade retoma este punto de vista. Él se proclama ateo, radicalmente ateo, ¿no? Pero de una manera que resulta paradójica, ¿sí? El ateísmo de Sade es algo que habría que estudiar muy bien, porque hay algo que él coloca en el lugar de un otro absoluto, que incluso exige el crimen, ¿verdad? Como estamos planteando, es decir, ese otro es la naturaleza, que inclusive exige el crimen, digo, porque necesita de cuerpos muertos para generar y regenerar sus ciclos. De manera tal que en este sentido el lugar de Dios en el campo religioso lo toma en Sade esencialmente la naturaleza. Todas las acciones que él plantea
pueden justificarse porque la naturaleza así lo exige. Es decir, viene a ocupar el lugar de Dios. Él, como podemos leer, tiene párrafos y párrafos donde exalta su ateísmo, ataca a Dios permanentemente, lo que llama la atención, porque si fuera verdaderamente ateo, ¿por qué ocuparse tanto de Dios? ¿No? Bastaría con simplemente decir que se es ateo y a otra cosa. Por eso digo que hay algo de paradójico allí. No deja de plantear un otro allí, aunque cambie su nombre, ¿no? En nombre del cual, ¿verdad?, se realizan esta serie de actos, porque el ejecutor del tormento en la obra de Sade no actúa esencialmente por su placer, por su satisfacción, como uno podría creer, y eso ha generado también un equívoco. Cuando se habla de sadismo, se suele creer que el sádico es alguien que tiene mucho placer sometiendo, golpeando, torturando, humillando a otro, cuando en realidad la postura que esencialmente propone Sade, aunque siempre fracasa de algún modo, es lo que podría llamarse la de apatía. El agente del tormento, el ejecutor, si uno lee los relatos de Sade, tiene que mantener esa actitud. Apatía, sabemos que viene del griego apatos, sin sensibilidad, sin sentimiento, significaría. Es decir, el ejecutor sadeano no está ahí entonces por su satisfacción, por su placer, sino, como anteriormente hacía referencia, en cumplimiento de un deber. Es decir, él tiene que hacer esto porque es su deber, ¿no? Claro, Lacan señala esto, ¿no? En el mismo relato sadiano hay un fracaso que nos hace pensar en el fracaso mismo de todo acto perverso, ¿no? En algún momento el torturador no puede contenerse y eyacula, ¿verdad? Y ahí Lacan dice, se rompe la postura y hay que empezar todo desde el comienzo, ¿sí? Es decir, él debería haber permanecido, digamos así, totalmente apático, ¿no?, sin experimentar ninguna voluptuosidad por el acto que está ejecutando, como un simple ejecutor de ese deber, ¿no? Lo que nos recuerda un poco el argumento que muchas veces oímos de criminales, torturadores. Estaba en boca de muchos de los nazis que fueron juzgados, como sabemos. Yo cumplía mi deber, ¿verdad? Es decir, no asumir ninguna responsabilidad por sus actos. Esto que llevó a hablar a Hannah Arendt de la banalidad del mal, ¿no? En el sentido de que estos personajes que metían a la gente en las cámaras de gas, etcétera, lo hacían como meros burócratas, ¿no? Como cualquier otro tipo de trabajo burocrático que se hace casi sin ni siquiera pensar en esto, ¿no? Y luego regresaban a su casa, estaban con su esposa, sus hijos, como cualquier gente común y corriente, ¿no? Es decir, no eran necesariamente malvados, ¿no?, sino que estaban totalmente al servicio de ciertas órdenes que tenían que cumplir. Claro, esto no exime a nadie de responsabilidad, pero ellos pretendían con esto, ¿verdad?, quitarse esa responsabilidad. Bueno, obviamente ahí hay alguna semejanza, como en muchos, ¿verdad?, de estos personajes que lamentablemente en este país y en muchos otros, ¿verdad?, realizan este tipo de actividades de tortura, tormento sobre detenidos o supuestos sospechosos, etcétera, como todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trata de un deber impuesto por un otro que podemos decir es la naturaleza. En nombre de ella se actúa.
Y esto entonces se hace en una absoluta apatía, que es lo que llevó a Lacan a hacer un paralelismo, trazar un paralelismo entre este texto de Sade, La filosofía en el tocador, y la crítica de la razón práctica de Kant, particularmente el imperativo categórico kantiano, que, como se sabe, es la ley que se impone incondicionalmente por su propia enunciación, como un deber que se tiene que cumplir sin que esto implique obtener algún beneficio o evitar algún perjuicio. Porque esto último correspondería más al imperativo condicional o hipotético de Kant, ¿verdad? Entonces, podría decirse que el deber sadeano también es algo que se impone como un verdadero imperativo categórico, en este caso, el hay que gozar. Para terminar con este tramo, hay un pasaje en La filosofía en el tocador que quizás sea el resumen de todo el pensamiento de Sade, cuando la joven Eugenia va a ser penetrada por un personaje llamado el Caballero, que corta un miembro de proporciones enormes, ¿no? Las descripciones de Sade, ¿verdad?, son de ese tipo, y ella se resiste, se queja, dice que la va a destrozar. En ese momento Dolmancé le dice: te callas, ¿no? Eso tiene que entrar y nada más, ¿no? El tiene que es la expresión más clara del imperativo sadeano, ¿no? No es un asunto de que a mí me gusta, que quiero hacerlo, que voy a tener placer, sino que tiene que, ¿no? Tiene que, hay que hacerlo, ¿no? Tal es la exigencia que, como anteriormente decíamos, implica poner el cuerpo entonces a disposición de ese obsequio. Hay otra postura interesante sobre esa lectura, que es de Madame Beauvoir. Ella dice que no, que Sade, en realidad, la fertilidad o la posibilidad de argumentación de la perversión viene desde la argumentación del acto. El placer sádico viene desde la autoargumentación del acto. Cada vez, si ustedes leen La filosofía de tocador y algunos otros libros después, se van a dar cuenta que él primero describe el acto que se va a llevar a cabo. De hecho, lo plantea, hay un mapa fisiológico, y efectivamente, aunque los participantes de la orgía tienen que estar objetualizados, o sea, no son partícipes ni del placer, ni mucho menos, sino solamente receptores del acto, el sádico es el tipo que lo planea, es efectivamente el marqués. En los personajes como Don, que se lee o se cree que era donde él configuraba su personalidad. Y entonces esta situación de construir, de ser el constructo del acto, que tiene que ver y que incluye personajes como prostitutas que eran vendidas, como matronas que tenían la necesidad, que personajes que compartían con él el divertimiento, pero que al final eran objetos o invitados de estos personajes poderosos que tenían la capacidad de convocatoria y de reunión y de espacio físico para poder llevar a cabo esta situación comunal específica. Ninguno de los eventos demarcados en las orgías es interrumpido por la policía, por ejemplo, o se llama al orden público, jamás. ¿Por qué? Porque preciso la reunión específica, esa comunidad específica está determinada por ese acto, pero ese acto está determinado por el poderoso que lo convoca. El perverso es ese personaje que lo convoca, porque, reitero, construye el acto. Y de hecho ella, una parte de su argumentación dice: lo patético que resulta y lo profundamente frustrante del acto fallido es que no logra culminar por su capacidad física, pero el acto en sí de perversión está hecho en el constructo del pensamiento que va a llevar a cabo en esa máquina del placer.
Sí, todo está planeado. De hecho, se ha comparado un poco la orgía sadiana con la producción en cadena, que era lo que se estaba iniciando en la misma época en el desarrollo del capitalismo industrial, ¿verdad? Donde, como sabemos, bueno, cada operario ocupaba un lugar, le colocaba una pieza al objeto, iba pasando, etcétera, todo perfectamente organizado. Es Roland Barthes, por ejemplo, en un ensayo sobre Sade, quien hace referencia también a este aspecto, ¿no? Y las orgías sadianas también tienen esa preparación de cuerpos que se penetran mutuamente, todo, digamos, perfectamente organizado, mecanizado. Así está planteado en una cierta semejanza con la producción en cadena, en este caso. De ahí que Lacan diga que lo más importante en Sade no es pensar el catálogo de las perversiones que él puede haber elaborado, ¿no? Sino él habla de una rectificación de la ética que abre el camino de la ciencia, en el sentido justamente de que hay una ética, como decíamos anteriormente, si hablamos de un imperativo, una ética que implica el borramiento del sujeto. Es decir, el sujeto está ahí justamente en el lugar de ese objeto para un goce de otro, en un escenario organizado, armado. En las descripciones de Sade nunca falla algo, ¿no? Que a alguien le falle la erección, por ejemplo, eso no pasa. A diferencia de lo que es nuestra vida sexual habitual, donde, bueno, muchas veces nos ocurren una serie de accidentes, de situaciones, y no siempre las cosas salen perfectamente bien, como si se tratara de una maquinaria que funciona muy eficazmente, ¿no? Pero esto es lo que pasa en la descripción sadiana. Por eso Lacan dice incluso que prepara el camino de la ciencia en la medida en que la ciencia moderna se caracteriza justamente por esa exclusión del sujeto, donde se trata de la producción de fórmulas, de un saber perfectamente formalizado, con el requisito de la reproductibilidad de las experiencias, en donde el sujeto en sí no tiene lugar, ¿verdad? Entonces hay una cierta relación también allí que puede hacerse con respecto a Sade, más si pensamos que lo que, digamos así, quienes están en lugar de víctimas en los relatos, como se puede observar, parecen dotados de una capacidad de supervivencia increíble. Se hace con ellos, digamos, los peores castigos, sufren todo tipo de tormentos y inmediatamente se recomponen, como si nada les hubiera pasado, ¿no? Es decir, sobre todo en Juliette, dice Sade, su belleza permanecía incólume, ¿no? Independientemente de todos los golpes, latigazos y demás que podía recibir. Entonces, la idea es esa, ¿no? Es que la víctima es de alguna manera inmortal, como si estuviera dotada de otra vida, más allá de la vida terrena que tenemos todos. En ese sentido, también es un poco la apuesta de la ciencia de nuestra época. No me refiero a las torturas y demás, ¿no? Sino esta idea de una posible inmortalidad, ¿no? Donde no haya fallas, ¿no? Donde la muerte pueda desaparecer, ¿no? Pienso en lo que están mencionando en relación a un discurso científico y cientificista, una razón a la cual se le exige ser instrumento
de ciertos fines, como un proyecto político. Y la adaptación, por ejemplo, que hizo Pasolini de 120 jornadas, con la película titulada Saló, y que de un modo brillante ubica justamente en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Brillante porque es muy difícil situar fuera de los escenarios de Sade ese tipo de situaciones sin que justamente atraviese una noción de ley operativa que las detenga o que provoque algo, ¿no? Bajo esas condiciones pareciera como si la ética que mencionan tuviera un poco más de complejidad en relación a este desvanecimiento o bien obliteración del sujeto, ¿no? O sea, hay un sujeto ahí, habría que ver en qué condición está, porque si no, no tendrá sentido plantear ningún tipo de ejercicio ético. O sea, se volvería absurdo, ¿no? Hay una parte en donde Sade dice: la crueldad no es más que la energía del hombre no corrompida todavía por la civilización. Es una virtud, por tanto, no un vicio. Esta relación que tiene con filosofía, por ejemplo, implican también otra relación con otro filósofo de otra modernidad, que es Spinoza, o que fue Spinoza, que no únicamente está en el costado justamente de la lógica que planteó René Descartes en cuanto a su noción de ser humano, sino que otro contemporáneo de Descartes, Spinoza, habla justamente en relación al cuerpo, al deseo, y propone un cuerpo. El cuerpo. Y que justo tiene una salida en un pensamiento vía lo racional, ¿no? Y quizá en estas condiciones la ética tiene otro abordaje, ¿no? O sea, un siglo como el 20, con esa Segunda Guerra Mundial, que parece nos confronta ante un imposible. ¿Qué podemos seguir hablando en relación a la ética después de todo lo que hemos estado observando y seguimos observando, ¿no? y viviendo? Yo los invitaría a situar la relación de la ética en la obra de Sade, ¿no? Voy a hablar desde mi opinión, y digo, me atrevo a hablar desde mi opinión porque es controversial, o sea, tengo que decirlo, hay más de 5 puntos de vista de los diversos pensadores sobre lo que Sade, dónde se sitúa Sade. O sea, cuando hablamos de un personaje que inauguró muchos caminos, hay una sobreinterpretación o una idea de mitificación del personaje. A mí me gustó mucho la de Simone de Beauvoir, porque efectivamente Sade señala muchos discursos, ¿no? Como la utilización de la mujer. O sea, dice, pasa de la tutela del padre a la tutela del marido, sin ningún sentido ni deseo. Dice, sin voluntad siquiera, ¿no? O sea, entonces terminas teniendo una vida subversiva y delictiva necesariamente para ser feliz. Por eso hablaba yo de que su racionalidad necesariamente busca justificar su justnaturalismo, pero sobre todo su necesaria búsqueda de la justificación de su ser aquí mediante el placer. Y entonces cuando hablamos de una ética de ese tipo tenemos que entender que es una justificación a caballo pasado, no al revés. O sea, a lo que trato de decir es que no lo prepiensa y dice voy a cometer, no, él dice no, lo difícil de poner en el lugar de Dios a la naturaleza es que la naturaleza no se puede transgreder. La naturaleza deviene. Si a alguien lo asfixias, lo vas a matar. O sea, no podemos medio matarlo. En cambio, cuando hablamos de una moral discursiva, toda la podemos transgredir. La cristiana, la judía, la que ustedes gusten, la musulmana. Y entonces su discurso es sobre las ideas, sobre una idea preconcebida del orden del mundo, desde dos discursos que le atañen, ¿no? El religioso, que es el que combate profundamente, y entonces deconstruye las figuras de autoridad, es específicamente la creencia. Entonces dice, y creo que ahí hay un poco más de razón en la idea de que no es religioso, de que no necesita a Dios, que esta idea de interpretación de que él estaba tratando de justificar cierta idea de la existencia de Dios para combatirla. No, en realidad pienso que él lo que estaba tratando a grito pelado era decir, no lo necesitamos los seres humanos.
tenemos de alguna o de otra manera que prescindir de una autoridad creada en base al mito. Tenemos que prescindir de cierta bondad ridícula, ¿no? O sea, esta fábrica de pobres debe de ser exterminada, ¿no? Entonces habla ya de genocidio, un ejemplo, ¿no? Comienza a sacar cosas que necesariamente sí vienen del descreimiento. Es curioso hablar de Sade desde esta idea de sadismo, de prescindir del otro o de objetualizar al otro, cuando es muy... Hay un libro que se llama Sade, mi prójimo, que curiosamente nos lleva a entender que él parte de lo humano para lo humano, sin embargo desprecia profundamente a su sociedad y a su tiempo. Eso es muy difícil hablar desde la crítica, volvemos a lo mismo, extremista de Sade, para crear una ética de la bondad o de la igualdad, cuando él supongamos, nunca, o sea, su discurso es: soy republicano, pero quiero mantener mi estatus de aristócrata, quiero tener mis propiedades, quiero vivir la vida que llevaba, no me molesta casarme con otra aristócrata, y él es en realidad un tipo, digo, perdón, pero yo no le digo el divino Sade porque le quitaría lo maravilloso de humano Sade, ¿no? Porque preciso su discurso es en combatir elementos que hay una justificación de la creencia de esta clase social preexistente que era por el derecho divino de los reyes. Sí ataca las figuras de la existencia o la preexistencia mediante la creencia de ese Dios que justifica el absurdo total en un tiempo de la razón, en donde preciso ya hay un discurso ético sobre la razón, nada más que él dice: Rousseau está mal, no es cierto, no somos buenos. Es más, si le entras al contrato social eres estúpido, porque ¿cómo vas a someter tu libertad cuando en realidad te están diciendo que no puedes hacer lo que quieras para ser feliz? Es un discurso estúpido. Esta idea que de repente le hace así al anarquismo, pues es hasta seductora. De hecho, el gran discurso, para mí una de las grandes aportaciones de Sade es la seducción. O sea, él en realidad, con los que tiene la capacidad de diálogo en sus personajes, seduce, le está diciendo y convenciendo al otro de que es lo que está haciendo un acto libertario, un acto que va a prescindir de una razón, de una ética inventada, sino es una consecuencia de un acto natural de existencia. Es el grito de la sobrevivencia a sí mismos. O sea, ¿por qué no voy a hacer esto si este sujeto yo le pagué para hacer esto? O a esta señora me la regalaron, o la seduje y está convencida de lo que yo le estoy diciendo. Es un gran seductor, pero escribe una ética a caballo, a agua pasada, pues. Por eso es difícil hablar de una ética en términos generales, porque en realidad es una justificación de los actos que él comete desde un totalitarismo del deseo. Yo sí creo que el sadismo tiene que ver con un disfrute terrible en términos generales en la construcción y el hecho, y no en el asesinato. O sea, no logro entender o sea, solamente los necrófilos de alguna u otra manera pueden disfrutar de un cadáver, pero en ninguno de los textos de Sade en realidad disfrutan de tener un cadáver o del acto terminado eróticamente hablando con antelación. Hay unos actos fallidos sexuales, de repente ya no llega la febrilidad a activar, y lo que hace es castigar, fustiga para poder reactivar en ese castigo la necesidad de castigo al otro. El sádico en realidad se apropia de los otros mediante todo este andamiaje o constructo que tiene que ver con la capacidad de objetualizar al otro, pero a la vez de ciertas psicopatología, pues no sé cómo llamarlo, no soy doctor en eso, pero sí tiene que ver con este acto de superioridad y de utilización y objetualización del otro, necesariamente. Él dice no llamarle crimen porque el crimen es un discurso. Nosotros cuando hablamos de derecho hablamos de tipos penales, son circunscripciones de actividades y hechos que devienen en un acto, en un
llamémosle así, tipo penal, que es cómo determinamos una acción y los elementos que incluyen en ella para ver si hay responsabilidad o no. Eso ya es una normatividad jurídica, y esa es una normatividad que se precede de la ética, y son crímenes preciso porque rompen con la posibilidad del orden y del bienestar, si no serían faltas, nada más. Y entonces esta idea de la criminalidad y este discurso sadiano sí tiene que ver, yo reitero, con una justificación del acto, más que con un discurso propiamente ético de los sadianos. Pero sí utiliza los argumentos éticos de su momento, utiliza la razón como una forma de discursar silogísticamente de alguna u otra manera para justificar su hacer, pero sobre todo para demeritar el argumento jurídico. Se sustenta preciso de justificar una acción, de demeritar el dicho del otro, y además de demeritar su dicho, también su persona, y más allá, de poder manipular el juicio de un tercero, que es seducido por una verdad histórica que yo planteo. En realidad, Sade plantea una profunda defensa de su hecho, desde el debilitamiento de la estructura moral preexistente, que es en ese instante la razón, y en ese instante, de alguna u otra manera, retoma argumentos de lo que es el naturalismo anterior, que es lo que justifica la existencia de los nobles, y desde ahí ataca a los burgueses. Un ejemplo, ¿qué mérito tiene ganarse algo engañando a uno a otro? Y entonces destruyes la estructura de lo que es el comercio, ¿no? Que hoy pues, es lo que deja el dinero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está llamando ladrones a los comerciantes, ¿no? Entonces, si yo demerito esa situación, pues bueno, es una defensa más a ultranza que realmente un discurso de ética, ¿no? En términos generales. Y bueno, ¿qué podría yo decirte si nuestras fotos de perros mordiendo a un árabe o de niños hundidos en aceite para ser hervidos por los árabes, o niños palestinos matados por un disparo de goma? O sea, nuestro ciclo es el ciclo de las atrocidades, porque ya existe la conciencia de la atrocidad. Francia nos regaló los derechos del hombre y hasta el día de hoy no les hemos entendido, y entonces es un problema profundo, ¿no? Porque preciso no logramos consolidar esa ética, ¿no? Diría que la postura ética sí podría pensar que la hay retomando justamente el paralelismo que traza Lacan entre Sade y Kant. Incluso Lacan dice que Sade nos muestra la verdad oculta de la obra de Kant y de la ética kantiana, en el sentido de que la ética kantiana, la ética del imperativo categórico, no es una ética del bien, ¿sí? Sino del deber. Lo importante en Kant no es estar bien, tener placer, disfrutar, etc., sino cumplir el deber. De tal manera que una de las definiciones que da él del imperativo categórico, muy conocida, es actúa, ¿verdad? Actúa aplicando para tu comportamiento una regla que pueda ser máxima universal, ¿sí? Más o menos en esos términos, ¿no? Es decir, que todos en la misma circunstancia tendrían que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, no se trata aquí de una cuestión de obtener satisfacción, disfrutar, etcétera, ¿no? Sino del cumplimiento del deber. Por eso suele decirse que la ética kantiana es una ética sin objeto. Lacan dice que Sade nos revela el objeto de esa ética, que tiene que ver con colocar al sujeto a disposición del goce de otro. En ese sentido la ética revela su cara cruel, despiadada, en este caso, ¿no? Y afirma que Sade es mucho más honesto que Kant, porque el imperativo categórico kantiano tiene esa característica paradójica, podría decirse, que es, por un lado, libremente asumido por el sujeto,
y por otro lado, él se somete absolutamente a él. Tiene que ser libremente asumido, porque si es forzado, ya no sería un imperativo hipotético. Otro lo está obligando a actuar de determinada manera. Y por otro lado, debe someterse plenamente a él. Lacan dice que Sade revela que la verdad de esto es que, en realidad, no hay ninguna clase de libertad, ¿no? Es la voz del otro, encarnada por el verdugo sadeano, la que allí se impone, ¿no? Entonces, sí, la postura ética del hay que gozar, ¿verdad? Se trataría justamente de esto, aquello que él llama una rectificación de la ética planteada por Sade. Y con respecto también, bueno, a la película de Pasolini, Salò, que hace una referencia a ese pequeño estado que hicieron los nazis en el norte de Italia cuando se retiraban por el avance aliado, ¿verdad? Lleva justamente a pensar una distinción. Si bien uno puede encontrar algunas relaciones allí, hay que tener presente que el sádico, a diferencia, por ejemplo, del verdugo nazi, no busca la muerte de la víctima, al contrario, ¿no? Tiene que sobrevivir, y sobrevivir eternamente para seguir sufriendo el tormento, ese tormento infinito. Si alguna víctima muere, como en el caso de Justine, es porque le cae un rayo, pero no a consecuencia de los tormentos que se le aplican, ¿no? En ese sentido, es diferente, ¿verdad?, de esta postura nazi del exterminio, del genocidio, lo que eufemísticamente, porque fueron los campeones de los eufemismos, ¿verdad?, le llamaban solución final, ¿no? En ese sentido creo que también es importante hacer una distinción más allá de ciertos elementos que uno puede encontrar en común. Lo que pasa es que el adjetivo sádico, con el que se suele calificar a algunos sujetos o algunos comportamientos, ha caído en una cierta vulgarización, ¿no? Y respecto a esta cuestión ética y a la relación con Kant, la filosofía en el tocador es contemporánea, con una diferencia de 6 o 7 años, de la crítica de la razón práctica de Kant, que permite vincular al moralista extremo, que fue Kant, con el escritor de todos los desenfrenos sexuales y orgiásticos. Parece extraño esa correlación, pero ya Adorno y Horkheimer en los años 40 lo habían planteado ya en la dialéctica del iluminismo, ¿verdad? Lacan retoma la idea, aunque no coincide estrictamente hablando con Adorno y Horkheimer, ¿no?, en cuanto a su manera de leer la relación Kant con Sade, ¿no? Porque en Adorno y en Horkheimer todavía, digamos, piensan el sádico como aquel que usa al otro, que goza sometiendo al otro, torturándolo, etc. Cuando, bueno, lo que Lacan va a plantear es una posición inversa, ¿no? El sádico más bien es ese objeto apático, debe al menos encarnarlo, ¿verdad? Y el sujeto está del lado del otro, que es el sujeto que se divide, porque la pareja del sádico no es el masoquista, y a la inversa también, ¿no? Hay un concepto muy difundido de sadomasoquismo que Lacan, por ejemplo, considera cuestionable, ¿no? El sádico no puede buscar un masoquista ni a la inversa, porque ambos en ese escenario que construyen son los amos.
y dos amos no podrían relacionarse, ¿no? Es decir, el otro del sí, termino, sí. El otro del sádico es el sujeto común y corriente que es el que pregunta, es el que no entiende, por eso está dividido, ¿no? ¿Por qué le hacen esto? Es decir, es justamente de lo que se trata, de causar esa división, esa vergüenza por la humillación de la que está siendo objeto ahí. Bueno. Muchas gracias por habernos acompañado. Una vez más, un agradecimiento a Jacqueline Andrés. Un apoyo técnico al señor Ricardo, ¿no? Entonces, Fernando Zapata y Tania Costa, yo agradecer justamente a Daniel, a Jaime que nos hayan brindado su tiempo para estar aquí del ciclo Filoletras. Los esperamos el próximo miércoles de octubre en la próxima fecha. Buenas noches. ¿Dónde? Ah, conoce.